Bien, continuamos con el ejercicio 1, la parte 2. Estábamos analizando ya lo que es el diagrama de cuerpo libre de la partícula después de la colisión. Como habíamos indicado, la partícula venía desde el lado derecho hacia la izquierda y hacia arriba, y cuando llega y hace contacto con el muro, después sale con la velocidad de 29.6 metros sobre segundo y no conocemos el ángulo de salida, que es uno de los datos que nosotros pretendemos calcular. Ahora bien, para seguir el análisis, dado que conocemos la velocidad, pero no conocemos su ángulo, de cualquier manera tenemos que recordar que esta velocidad tiene comportamiento vectorial, por lo tanto, va a tener una componente en la dirección horizontal, la del eje X, y otra componente en la dirección del eje Y, en este caso la dirección vertical. Y cada una de esas componentes que tiene mi velocidad de la partícula 1 después de la colisión, pues estará una en dirección del eje X y otra en dirección del eje Y. Recordando, vaya, que la velocidad de nuestra partícula después de la colisión, pues va a seguir adoptando esta forma, dos componentes en las direcciones X y Y respectivamente. Bien, si nosotros vemos con un poco más de detalle, ya teníamos información de la cantidad de movimiento de nuestra partícula después de la colisión, y tenemos que la masa de nuestra partícula sigue siendo la misma, no hubo desprendimiento o fractura de la masa, sigue siendo la misma, y pues tiene una velocidad en la vertical. Entonces aquí tenemos la cantidad de movimiento ahora de nuestra partícula después de la colisión sobre el eje vertical, que es el plano de contacto. Asimismo, tenemos que la cantidad de movimiento de nuestra partícula sería la masa que tiene por su componente de velocidad después de la colisión a lo largo del eje X. Y eso lo representamos aquí del lado derecho como está conformada lo que es la cantidad de movimiento de mi partícula 1 después de la colisión. Su masa por su velocidad en la dirección horizontal, su masa por su velocidad en la dirección del plano de contacto. Bien, si recordamos, habíamos dicho que en dirección del eje Y, el plano de contacto, tenemos ya identificada esta igualdad. Si nosotros entendemos que la componente de la cantidad de movimiento paralela al plano de contacto, que en este caso es el eje Y, en este caso, para este caso particular, no tiene variación, se conserva invariable, ya que no está perdiendo cantidad de movimiento por rozamiento en esa dirección. Es decir, la partícula, cuando colisiona en dirección del plano de contacto, no está perdiendo cantidad de movimiento por efecto de rozamiento con el plano de contacto con la otra partícula. Es decir, en esta dirección hay condiciones ideales. Pues seguimos trabajando con esta expresión. Si despejamos de aquí la velocidad, tenemos que al 134.20, que es la cantidad de movimiento, le vamos a dividir por 5.85, que es la masa, y eso nos permitirá conocer la velocidad que tiene nuestra partícula después de la colisión en la dirección vertical, que es en dirección del plano de contacto. Luego, entonces, esta velocidad que nosotros tenemos, pues en realidad va a seguir siendo la misma que tenía nuestra partícula en dirección del eje vertical. Vamos a corroborarlo. Antes de la colisión, vemos que la partícula, vemos acá, tenía 22.94 metros sobre segundo, es decir, en la dirección del plano de contacto, o en este caso el eje Y, no hubo modificación de la componente de velocidad.
Por eso nos da el mismo resultado. Sin embargo, dado que conocemos ya esta velocidad y también conocemos la velocidad total con la que sale nuestra partícula después de la colisión, bueno, podemos aplicar la función seno. ¿Cómo es esto? Al cateto opuesto a nuestro ángulo gamma, le vamos a aplicar la función seno porque conocemos en este caso la hipotenusa, que es toda la velocidad resultante después de la colisión. Eso lo expresamos de esta manera, entonces, el ángulo gamma lo vamos a calcular con la inversa del seno, dividiendo la componente de la velocidad en la dirección vertical que tiene nuestra partícula después de la colisión, que es este valor que tenemos aquí, entre el valor total que tiene la partícula como velocidad después de la colisión, que es un dato y sabemos o recordamos que es de 29.6. Hacemos el cálculo respectivo y encontramos que el ángulo de salida después de la colisión es de 50.81 grados. Ahora bien, vamos a determinar la cantidad de movimiento que tiene nuestra partícula después de la colisión a lo largo del eje de colisión, que en este caso es el eje X. Es decir, esta componente de cantidad de movimiento es la que nosotros tenemos que calcular ahora. Sabemos que la cantidad de movimiento de nuestra partícula 1 de cualquier manera va a tener dos componentes después de la colisión, una a lo largo del eje X y otra a lo largo del eje Y. Ahora bien, si nosotros desarrollamos la cantidad de movimiento de nuestra partícula 1 después de la colisión, sabemos que es su masa por la velocidad total o la rapidez que tiene nuestra partícula 1 después de la colisión. Y eso va a ser del lado derecho igual a cada una de sus componentes de velocidad después de la colisión por la masa de nuestra partícula. Dado que esto tiene el comportamiento vectorial y nosotros la que queremos conocer es la cantidad de movimiento que tiene la partícula en dirección del eje de colisión o eje X en este caso, si la despejamos, bueno, a la cantidad de movimiento total de nuestra partícula después de la colisión, le vamos a restar la cantidad de movimiento que tiene a lo largo del plano de contacto o eje vertical. Pero recordamos que es una resta de vectores, estamos hablando con vectores, no es una resta convencional. Luego entonces tenemos que apegarnos a lo que es las sumas vectoriales o restas vectoriales. Ahora, en esta expresión, como vemos que la masa de la partícula 1 interviene en cada uno de los términos, la podemos eliminar y únicamente podemos trabajar con las velocidades. Recordamos que aquí es una resta vectorial, no es una resta común y corriente como las que luego manejamos. Para poder hacer la resta vectorial, pues tenemos que aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Luego entonces, cuando nosotros calculamos la magnitud de esta componente de velocidad de nuestra partícula, que es la velocidad total, pues la elevamos al cuadrado y le vamos a restar también la velocidad de nuestra partícula en la dirección vertical después de la colisión, pero para esto siempre y cuando la elevamos al cuadrado. Y eso nos va a dar como resultado el cuadrado de la componente que tiene nuestra partícula 1 en la dirección horizontal después de la colisión. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es aplicar el teorema de Pitágoras. Si nosotros sustituimos los datos conocidos, la velocidad total de nuestra partícula o rapidez que tiene la partícula 1 después de la colisión es del 29.6, claro, tiene que ir al cuadrado como está indicado aquí, y la componente de nuestra partícula en la dirección vertical después de la colisión también tiene que ir al cuadrado. Se hacen estas operaciones respectivas y esto va a ser igual a 349.92. Le sacamos raíz cuadrada del lado izquierdo, raíz cuadrada del lado derecho y hemos encontrado la velocidad que tendría nuestra partícula después de la colisión a lo largo del eje X y tendrá un valor de 18.71 metros sobre segundo.
Como ya tenemos, entonces, pues los valores de las masas, los valores de las velocidades respectivas de nuestras partículas, la expresión general para calcular el coeficiente de restitución, pues emplea la cantidad de movimiento total de cada una de nuestras partículas antes de la colisión y después de la colisión en el numerador. Pero siendo más específicos, si nosotros recordamos que únicamente a lo largo del eje de las X realmente está habiendo una modificación de velocidad, una modificación de la cantidad de movimiento y además un cambio de sentido de la velocidad, luego entonces el coeficiente de restitución nada más es aplicable en este caso, para este ejercicio, a lo largo del eje X. Y para ello dividimos la cantidad de movimiento de nuestra partícula después de la colisión entre la cantidad de movimiento de nuestra partícula 1 antes de la colisión. Como en ambos casos, arriba y abajo, interviene la masa, pues trabajamos directamente con los valores de velocidad. Ahora, ¿cuál es la velocidad resultante de nuestra partícula en la dirección X después de la colisión? La acabamos de calcular, es de 18.71. Aquí está. Y lo vamos a dividir entre la velocidad que tenía en la dirección X nuestra partícula antes de la colisión. Y esa velocidad era negativa, por cierto. Estoy viendo que hay un faltante de signo ahí. Vamos a verificar que nuestra partícula 1 efectivamente tenía un valor de menos 32.77 en la dirección horizontal, metros sobre segundo. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que compensar el signo negativo. Aquí en el coeficiente de restitución. Luego entonces aquí nosotros le estaríamos incluyendo el signo negativo y por lo tanto aquí nuestro coeficiente de restitución en este caso se da de 0.571 una vez que ya hemos compensado el error que estaba ahí en el signo. Este signo implica, vaya, que hubo un cambio de sentido en la dirección del eje X para la velocidad. Y listo, hemos terminado este ejercicio. Espero que se haya entendido. Si hubiera alguna duda, bueno, ya nos estaremos contactando. Gracias, hasta luego.